Los paneles están constituidos por varias celdas individuales, conectadas en serie a fin de proporcionar una tensión adecuada. Al recibir luz directa, estos paneles convierten la energía solar directamente en energía eléctrica. Por el momento no es razonable pensar en centrales eléctricas constituidas por paneles fotovoltaicos. La tecnología todavía no avanzó lo suficiente. Por eso el uso de estos paneles se limita a situaciones puntuales, como las de algunas comunidades aisladas del interior de nuestro país a las que no les llega la luz eléctrica. En esos casos, las empresas de distribución eléctrica instalan en las casas un panel fotovoltaico pequeño conectado a baterías. De esta manera, sus habitantes pueden tener, al menos por unas horas al día, electricidad para escuchar radio, iluminar, usar la computadora, etc. Hablar de la historia de la energía solar sería prácticamente hablar de la historia de la vida desde el comienzo. Sí, Quique, pero mejor vamos a contarla a partir del descubrimiento del efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico fue descubierto en 1839 por el físico francés Becquerel. Recién en 1883 se construyó la primera célula solar. Albert Einstein obtuvo el Premio Nobel de la Física por la explicación del efecto fotoeléctrico, pero la aparición de una tecnología utilizable recién llega con el desarrollo de la industria aeroespacial. Los satélites y las sondas en órbita poseen paneles fotovoltaicos que cubren sus requerimientos de electricidad. Esto se logra gracias a la mayor irradiación solar que obtienen por estar fuera de la atmósfera. La solar es una energía limpia que no genera gases de efecto invernadero. Sí, lástima que por su construcción y mantenimiento la central solar termoeléctrica sea tan cara. Bueno, es cara por ahora. Sí, además la energía fotovoltaica no es viable a gran escala y las dos solo generan electricidad cuando hay sol. Sí, pero no necesita combustible de ningún tipo y no reduce los recursos energéticos fósiles. Sí, pero siempre hay que tener baterías o algún sistema de generación eléctrica para cuando no hay luz solar. No genera ruidos. Su uso es limitado. Además... Espera, Mariam, porque en realidad hablar de energía solar es hablar de muchas energías que utiliza el hombre, porque la mayoría depende de ella. Las diferencias de temperatura causadas por el sol en las distintas masas de aire provocan los vientos que se usan para generar electricidad. El sol también es el motor del ciclo del agua. Este genera evaporación y lluvia que alimenta los ríos que se usan para generar hidroelectricidad. Gracias al sol se desarrollan las plantas y los árboles mediante la fotosíntesis. Estos vegetales nos permiten utilizar la madera como leña o carbón vegetal. Y como si fuera poco, con el paso de millones de años, los restos del mundo vegetal y animal enterrados originan los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas utilizados como fuentes de energía. La energía geotérmica, que proviene de las entrañas de la Tierra, la de las mareas, que depende del ciclo lunar, y la nuclear, que proviene de la energía interna de los átomos, todas son independientes del Sol. ¿No sentís como un olor a quemada? ¡Uy, las papas! Te dije que se hacían en una hora. Una de las energías alternativas más interesantes es la del viento, la energía eólica. El término eólico proviene del latín aeolicus, relativo a Eolo, dios de los vientos en la mitología griega. En este momento, con esas máquinas que están afuera, se está generando electricidad simplemente a partir del viento, sin ningún otro tipo de combustible. La fuerza de los vientos fue una de las primeras formas de energía naturales que aprovechó el hombre para desplazarse y a través de molinos moler granos o bombear agua. La primera referencia histórica del uso de los molinos data del siglo V a.C., en una zona cercana a Irán y Afganistán. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes modelos de molinos de viento. En la actualidad, el aprovechamiento de la energía eólica está orientado a la generación de energía eléctrica. Pero no por eso se dejaron de usar los clásicos molinos de viento de las pampas para bombear agua. Si estos molinos fueran reemplazados por bombas eléctricas, para obtener la misma cantidad de agua demandarían un consumo muy importante de energía eléctrica. Alrededor de 360.000 molinos en nuestro país permiten aprovechar una energía cercana a la generada por 130.000 toneladas de petróleo.
Desde que aparecieron los molinos diseñados para generar electricidad, este tipo de generación eléctrica evolucionó de manera cada vez más eficiente. Los aerogeneradores son cada vez más grandes y sofisticados. Algunos son tan altos como un edificio de 25 pisos. Un aerogenerador está compuesto por los cimientos, la torre, la góndola, las aspas, el rotor y la conexión a la red eléctrica. Salvo la torre, los cimientos y las aspas, todo lo demás se encuentra en la góndola. La góndola gira alrededor de la torre para poder enfrentar al viento cuando está generando. Las aspas y el rotor giran por la energía cinética del viento que transmite su movimiento a una caja de engranajes. La caja de engranajes transforma la baja velocidad del eje del rotor en alta velocidad de rotación en el eje del generador eléctrico. Y el generador transforma esa energía en eléctrica. En la Argentina, la actual generación eólica comprende el 0,1% del total de la energía eléctrica generada. Para darnos una idea, necesitaríamos 50 veces la cantidad de aerogeneradores instalados en la Argentina para lograr una generación similar a la de la central hidroeléctrica del Chocón, en la provincia de Neuquén. La central hidroeléctrica del Chocón tiene una potencia de 1.200 megawatts que abastecen a entre 170.000 y 250.000 hogares. La geografía del país o de la región es un tema fundamental que hay que tener en cuenta para la instalación de aerogeneradores. No en todos los lugares del país se dan las condiciones óptimas para aprovechar los vientos. Y a veces, cuando se dan, el lugar está tan alejado de la zona de consumo que su aprovechamiento es inviable. Es lo que pasa con la Patagonia Argentina, que a pesar de ser un lugar mundialmente reconocido por sus vientos persistentes, se encuentra demasiado lejos de los grandes centros de consumo. Sin embargo, aunque no haya extensas granjas eólicas, sí podemos encontrar generadores eólicos que presentan soluciones coyunturales en distintos puntos del país. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, donde se encuentra la mayor generación eléctrica de este tipo. Radatili, Claromecó, Darragueira, Mayor Buratovich, Punta Alta, Tandil, Cutralcó, General Hacha y Pico Truncado. En abril de 2009, IMSA puso en marcha el primer molino eólico en el Tordillo Comodoro Rivadavia. Este molino forma parte del Plan Estratégico Nacional Eólico de la Argentina. Dicho plan prevé en una primera etapa la instalación de 60 megawatts eólicos en la provincia de Chubut. ¿Quique, tiene alguna contra este tipo de generación? Algunos de los impactos ambientales atribuidos al uso de la generación eólica a gran escala recién están comenzando a ser estudiados. Ejemplos de ellos son el impacto en fauna, sobre todo en las aves migratorias,